A ver, vamos a ver qué es lo que nos plantea o qué es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Aunque ya el sábado habíamos analizado la parte de termodinámica, ¿no? En este caso vamos a hablar de procesos termodinámicos, ¿ya? Así que présteme atención, los que no vinieron, también présteme atención porque vamos a empezar como si fuese desde cero, ¿ya? Arrancamos acá. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy, no? Vamos a analizar lo que son procesos termodinámicos. Termodinámicos. ¿Ustedes se acuerdan acerca de la energía mecánica? Cuando hablábamos de la energía mecánica se conservaba, ¿no? Muy bien. La energía mecánica se conserva. A la última hora lo resolvemos, ¿ya? Josabet, a la última hora resolvemos ese problema que me está pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando hablábamos de acerca del trabajo mecánico? ¿Ustedes se acuerdan del trabajo? Cuando una partícula era llevado de un punto A hacia un punto B, por ejemplo acá, de A hasta B, y yo quería calcular el trabajo mecánico desarrollado por el peso, el trabajo desarrollado por el peso no dependía de la trayectoria. El trabajo desarrollado por este peso no depende si la trayectoria es una curva de esta forma o de repente si es una curva así, ¿no? Mira, exagerando, ¿no es cierto? O de repente por acá uno de sus compañeros lo lleva así, ¿no? Pero en los tres casos, el trabajo del peso sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Y cómo se calcula el trabajo, no? Simplemente como mg por la diferencia de alturas desde A hasta B. Pues. ¿Y cuánto es la diferencia de altura de A hasta B? Simplemente viene a ser h. O sea, el cuerpo se puede mover en línea recta, en línea curva, curva, curva por acá, pero el trabajo del peso va a seguir siendo el mismo, ¿no? En los tres casos o en los cuatro casos. Línea recta 1, curva por acá y curva por acá. En todos los casos, el trabajo del peso es el mismo, ¿no? Como estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es un proceso termodinámico? Aquellos procesos termodinámicos, mira por acá, en estos procesos, sucede algo interesante, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede cambios, pero ¿cambios de qué? De estados termodinámicos. ¿Ya? Sucede cambio de estados termodinámicos. ¿Cómo son los cambios de estados termodinámicos? Es lo que quiero saber, quiero averiguar por acá. Miren lo que vamos a hacer por acá. Este puntito que acabo de colocar, que es el punto A, le vamos a llamar con el nombre de estado termodinámico. Es el estado A. En este estado voy a suponer que hay una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia, que en este caso sea un gas ideal, y ese gas ideal absorbe energía, entonces inmediatamente va a cambiar la presión. O de repente se va a modificar el volumen o la temperatura, pero algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque le estamos dando energía térmica. Entonces, al dar energía térmica, la presión, el volumen o la temperatura cambian. Y al cambiar esos valores, esos parámetros, el estado termodinámico empieza a modificarse. Porque el estado termodinámico depende de quién. Depende de la presión, depende del volumen y depende también de la temperatura. Pues. Entonces, modificar la temperatura o la presión o el volumen implica que estoy modificando justamente su estado termodinámico. Entonces, mire por acá. Estoy haciendo una modificación de los estados termodinámicos. Por acá un punto, por acá otro punto, diferentes volúmenes, diferentes temperaturas. Estoy modificando hasta que finalmente llego al punto final, donde ya tendremos por acá, en el punto B, que le voy a colocar, que sea el estado B, donde hay un volumen final, una presión final
y una temperatura final. Toda esta curva de acá recibe el nombre muy apropiado y se le conoce con el nombre de proceso termodinámico. Esto es un proceso termodinámico. La curva, ¿han visto? Termodinámico. Ya está. Este es el proceso termodinámico. Ahora, ¿qué se cumple en el proceso termodinámico? Mira lo que se va a cumplir. Se cumple. Oye, se supone que hay una ecuación general de los gases ideales que nos han enseñado. Pavo ratón inicial, pavo ratón final. Pues, ¿no? Si relacionamos el pavo ratón, mira lo que me va a dar. Me va a dar por acá lo siguiente. Que la presión inicial, volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final, volumen final, sobre la temperatura final. ¿Ven? Y esto es igual a NR, pues, del pavo ratón. De ahí sale, ¿no? Pavo ratón. Entonces, esto es lo que me va a dar para un mismo gas. Pavito inicial, pavito final. Ahora, esto es muy importante señalar que la temperatura debe estar en Kelvin. La temperatura se expresa ¿en qué? Se expresa en el sistema internacional, es decir, en Kelvin, ¿correcto? Se expresa en Kelvin, siendo el punto o la expresión o la ecuación de conversión Kelvin igual 273 más Celsius. O sea, si yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, lo reemplazo los valores, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien. Pavo ratón o pavito, pavito, ¿no? Ahora, acá hay algo interesante también, ¿no? Porque usted puede calcular esta área bajo la curva. Y esta área bajo la curva te va a dar algo bacana. ¿Y cómo se le va a llamar esta área bajo la curva? Simplemente le llamamos trabajo desarrollado por el gas. Acá está, ¿ven? Esto es el trabajo del gas. Y el trabajo del gas va a ser igual a esta área, ¿ven? ¿Me entendió ahí? Ahora, cabe señalar de que cuando usted calcule el trabajo puede ser positivo o negativo. Tú sabes perfectamente eso. ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando está a favor del movimiento, decimos, ¿no? Negativo cuando está en contra. En cambio, en los gases hay algo interesante también, pues. Cuando el trabajo del gas va a ser positivo y cuando el trabajo del gas será negativo. Acá lo voy a poner. Importante. Importante. Acá viene lo importante. El trabajo del gas va a ser positivo. Creo que también te había mandado un material, ¿no? Donde estaba la parte teórica, pero no lo tienen. Bueno. El trabajo del gas es positivo. ¿Cuándo? Cuando hay una expansión, cuando hay expansión del gas. Expansión del gas. Ahí voy a hablar de un trabajo positivo, ¿verdad? En cambio, el trabajo del gas va a ser negativo cuando el gas se comprime. Cuando el gas se comprime. ¿Ya? Cuando el gas se comprime. O se desarrolla trabajo sobre el gas. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando a mí me digan se desarrolla un trabajo sobre el gas, te pueden decir, pues no, en un problema, ¿no? Se ha desarrollado un trabajo sobre el gas de 20 joules. Ah, entonces el trabajo del gas, como esa, léalo. ¿Qué dice ahí? Comente. Comente, por favor. Va a ser negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos diferenciar cuando el trabajo es positivo y cuando el trabajo es negativo. Pero todavía sigamos por acá. Ahora vamos a hablar algo interesante acá. Te pregunto, en este caso, el trabajo del gas
dependerá del proceso. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Trabajo del gas depende o no depende del proceso? Diga. ¿El trabajo del gas depende o no depende del proceso? Quiero que usted lo diga. Oye, profe, depende, no depende, no sé. Usted diga, por favor. Importante, estamos hablando de importante, ¿no? ¿El trabajo del gas depende o no depende del proceso? El trabajo desarrollado por el gas diga por favor, ¿depende o no dependerá? El trabajo desarrollado por el gas depende del proceso. Depende del proceso. Ahí está. Desarrollado, ¿ya? Ahí nomás. Trabajo desarrollado por el gas depende del proceso. ¿Por qué depende del proceso? Vamos a averiguarlo por acá. Miren esto, por favor. Yo les voy a preguntar a ustedes. Si acá hablamos de presión versus volumen, y acá está el punto A, y acá está el punto B, y yo llevo al gas según esta curva, ahí está, de A hacia B, o de repente por acá lo llevo de esta forma, le voy a, mira cómo lo voy a llevar, ¿eh? Voy a poner así, ¿ve? Ahí está, acá le pongo un C, y acá le pongo así. Estoy yendo según el proceso ACB, pues, y en este de acá AB directo. O de repente puedo tener otro más por acá, pues. APB, ¿no? APB. Mira, ve. APB. Vale una curvita, ¿no? Para que se sobreentienda, ¿no? Dime, ¿en qué caso haría más trabajo? El trabajo es el área bajo la curva. El trabajo es el área bajo la curva. Si yo hablo de este proceso, el trabajo sería toda esta área de abajo, ¿no? Diga, por favor. Toda esta área de acá hacia abajo sería el trabajo AB, pues. En cambio, en el proceso APB, el área bajo la curva de APB solamente sería estito nada más. Entonces la pregunta es, ¿en qué casos hay más trabajo? ¿En qué proceso hay más trabajo? ACB, porque ACB todo el área sería hasta abajo. Siempre el área se calcula respecto a la línea horizontal del volumen. O sea, todo esto de acá correspondería al trabajo, ¿eh? Entonces, ¿qué observo? A mayor área, ¿mayor qué? Mayor trabajo, ¿no es cierto? Mayor trabajo. En este caso, el trabajo ACB va a ser mayor que el trabajo AB, pues. Y el trabajo AB es mayor que el trabajo APB, pues. ¿Ha visto? Creo que estamos viendo, ¿no? Mientras más área, mayor trabajo. Entonces, con esto nuevamente volvemos a insistir que el trabajo desarrollado por el gas depende del proceso termodinámico. Porque mientras más curva se dé el proceso, el trabajo será mucho mayor, ¿no? Entonces, estamos hablando de procesos. Ahora vamos a hablar de variación de la energía interna, porque nos interesa también, ¿no? Miren esto. Variación de la energía interna, ¿eh? Variación de la energía interna. ¿Qué hay con la variación de la energía interna? ¿Cómo se representa la energía interna? La energía interna se representa como una U. Entonces, si me dicen variación, le voy a poner un delta de U, ¿ya? Ahora, acá hay algo interesante en cuanto a la variación. ¿Qué es lo que dice? La variación de la energía interna, la variación de la energía interna, mira, ve, no depende, ¿de quién no depende?
del proceso seguido. No depende del proceso seguido. ¿Me está escuchando, no? Dice que la variación de la energía interna no depende del proceso seguido. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo agarrar acá un estado A y acá puedo agarrar un estado B, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Acá está el volumen, acá está la presión. Se supone que en el estado A hay una temperatura A, pues, y en el estado B hay una temperatura B, pues. Y mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a llevar al gas según esta curva, o de repente llevar al gas según esta curva, o llevar al gas según esta curva, ¿no? ¿Cuántos procesos estoy viendo por acá? Proceso, otro proceso, u otro proceso. 3 procesos. Le puedo llamar a cada proceso el proceso 1, el proceso 2 y el proceso número 3. ¿Ve? ¿Qué decimos? La variación de la energía interna, escúchame por favor, ¿eh? La variación de la energía interna, de la energía interna, ¿qué ocurre con la variación de la energía interna? No depende de quién, profesor, del proceso. No depende del proceso seguido. O sea, no depende si es una curva así, no depende así o es así. Pero sí depende, pero sí depende de los estados. ¿Qué estados, profesor? Estados inicial y final. Mira lo que dice. No depende del proceso, pero sí depende del estado inicial y el estado final. Como en los 3 casos parten de un mismo punto y llegan a un mismo final, significa entonces que como están partiendo en A y terminan en B, los 3 casos deben tener la misma variación de energía interna. Lo voy a colocar acá. Mira lo que se va a cumplir, ¿eh? La variación de la energía interna en el proceso número 1, la variación de la energía interna en el proceso 2, o la variación de la energía interna en el tercer proceso, se va a calcular. Mira cómo se calcula, ¿ve? CB nata. CB nata. CB nata. ¿Qué cosa es esta variación de temperatura? Simplemente que viene a ser temperatura de B menos temperatura de A. O sea, no depende cómo haya seguido el proceso, pero sí depende de la variación de temperaturas, tanto en el estado A como en el estado B, ¿no? Entonces, mira lo que estamos viendo. Entonces, así voy a calcular la variación de la energía interna, ¿ve? ¿Y qué cosa es este CB? Es la pregunta. CB. Mira, no depende del proceso, o sea, para cualquier proceso, siempre voy a calcular la variación de energía interna como CB nata, ¿no? ¿Me entienden ahí? ¿Qué es este CB? Pues, ¿a qué le llamamos este CB? Este CB recibe un nombre muy especial y se le conoce con el nombre de calor específico molar a volumen constante, ¿eh? Así se le llama, ¿eh? Calor específico molar a volumen constante. ¿Ustedes se acuerdan que el calor era se mata, ¿no? En este caso, la variación de la energía interna va a ser CB nata. ¿Estamos de acuerdo? CB nata. Entonces, así voy a calcular la variación de la energía interna en un gas, ¿ya? Ahora, cuando tú hablas de variación de la energía interna, escúchame por favor. Présteme atención. Acá viene. Vamos a obtener 2 tipos de gases que vamos a estudiar. Mira, ve, hasta ahora no hay nada que no hayamos visto en química, ¿no? En química hemos visto pavito, pavito. Sí, tú te recuerdas, el pavito, pavito, siempre lo recuerdas.
Pavito inicial, pavito final. ¿Qué estamos viendo? El área bajo la curva, el trabajo. Todos pueden recordar eso, ¿no? Esto de acá lo relaciono con calor, ¿no? Se mata, ¿no? En cambio acá se llama se nata. Ahora, mire esto, por favor. Vamos a estudiar dos tipos de gases, ¿eh? Un gas llamado gas monotómico y el otro gas llamado gas diatómico. ¿Qué ocurre para un gas monoatómico? Para un gas monoatómico. ¿Qué sucede para un gas monoatómico? La variación de la energía interna, mira cómo lo voy a hallar. La variación de la energía interna, mira cómo se calcula de la energía interna, está dado. Pero un ratito me voy a detener, ¿eh? Y a propósito, ¿quiénes son gases monotómicos? En química te han enseñado, creo, ¿no? A diferenciar de gases monotómicos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quiénes son de gases monotómicos? Los gases nobles. Tabla 8, ¿no? ¿Sí? En la tabla 8. Muy bien. Todo del grupo 8A en la tabla periódica, ¿verdad? ¿Quiénes están ahí? El helio, el argón, bueno, todo lo demás gases, ¿no? Profe, pero me tengo que recordar quiénes son. No, pues hijo, nadie te está diciendo que recuerdes. Claro que el helio sí, ¿no? Porque el helio continuamente lo relacionamos, ¿no? El xenón, el radón, no, pues. No, no, no. No es necesario recordar, ¿no? Solamente del helio. Claro que todo de la tabla 8 son gases nobles, ¿no? Gas monotómico. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular la variación de energía interna para un gas monotómico? 3/2 de NR, variación de temperatura. ¿Ve? Mira, 3/2 de ratón, como lo quieras llamar, ¿no? Variación de energía interna, 3/2 de ratón. Oye, ¿cómo es esto de 3/2 de ratón? Te explico. 3/2 de variación de temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. O sea, sería 3/2 de NRT final menos, así sería, ¿no? NRT inicial. Comente, por favor, dígalo. Diga, jóvenes, comente, ¿sí o no? Pero esto de acá es el pavo. Sí, es el pavo. Y eso también es pavo, pavo ratón. O sea, también lo puedo calcular como 3/2 de la presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. O sea, el pavo final menos pavo inicial. ¿Correcto? Comentarios. Digan, por favor. Pero esto es para un gas monotómico. ¿Y cómo sería para un gas diatómico? Acá le vamos a poner. Para un gas diatómico. ¿Cómo es para un gas diatómico? Entonces, para este gas, para este tipo de gas, para este tipo de gas, la variación de la energía interna lo voy a calcular como 5/2 de NR, variación de temperatura, o 5/2 del pavo final menos pavo inicial. ¿Me entendió ahí? Comentario, por favor. Mira lo que dice. O sea, esto te tienes que recordar. 3/2, 5/2. Es nada difícil, ¿no? Oye, variación de energía interna por un gas monotómico, 3/2. Y para un gas diatómico, allá. Profe, pero usted hizo esto. Mira, ve, NT, el CB, y acá viene, relaciónalo. Si tú igualas él con él, iguálelo. Iguálelo, por favor, atrévete a igualar. Esto, iguálalo al de allá. ¿Y qué obtienes? Que el CB vale ¿cuánto? Comenta.
Comenta. Iguala él con él, porque se trata de la misma variación de energía interna. Iguálelo. ¿Qué te sale? ¿Cuánto vale el CB? 3 medios y 5 medios. Oye, entonces vamos a colocarlo por acá. Importantísimo. ¿Cuál es lo importantísimo? Acá lo vamos a poner en nuestra tablita. Chan, chan. Chan, chan. ¿Qué cosa? Importante. Pam, pam, por acá. Importante. Acá hay una tabla que vas a colocar. ¿Cuál es la tablita que vamos a colocar acá? Miren la tabla. Acá viene tu tabla, ¿ya? Importante. El gas y el CB. Cuando es un gas monoatómico, acá mejor, de frente, ¿eh? Gas monoatómico o gas diatómico. Si el gas es monoatómico, ¿cuánto vale el CB? 3 R medios. Y si el gas diatómico, 5 R medios. ¿Me entendió? Comente, por favor. Dígalo. Comente, comente. Estamos relacionando, ¿ve? Esta es nuestra ecuación, ¿ve? ¿Cuántos tipos de gases utilizamos? ¿O cuántos tipos de gas vamos a estudiar? 2 tipos. Monoatómico, diatómico. Profe, yo sé que hay varios gases, gas diatómico. No vamos a estudiar otro tipo de gases que no sean, pues, gas monoatómico, gas diatómico. Profe, entonces, para un gas diatómico, no. Pues, vuelvo a repetir, ¿no? En el examen de admisión de la uni, a lo más nos pueden hablar de gas monoatómico o gas diatómico, que es lo más difícil. Porque imagínate recordar esto, ¿no? Creo que es difícil recordarlo, ¿no? ¿O no? ¿O está sencillo? ¿Qué dicen ustedes? Comenten, jóvenes. Con fe, dicen. No, pues, no. Nada de fe. Creo que sí es fácil de recordar, ¿no? Está fácil, dice. Muy bien. Eso es lo que me gusta, que digas, está sencillo. ¿Ve? Claro que con la práctica uno va recordándose, ¿no? Es así, dice, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo es para un gas monoatómico y un gas diatómico, ¿no? Sigamos acá. Estamos hablando entonces de variación de la energía interna. Hemos hablado de procesos. Ahora, hablando de procesos, hay varios procesos que usted debe conocer también. ¿Quisieran conocer más procesos? Hay un montón de procesos, ¿no? Sin embargo, en la parte de termodinámica, en el examen de admisión, solamente relacionas 4 procesos conocidos, ¿no? Recontra conocidos. Hablemos entonces de procesos, ¿ya? Miren esto, ¿ve? El primer proceso que usted debe conocer es el llamado proceso isotérmico. ¿Qué hay en un proceso isotérmico? Proceso isotérmico. Yo te voy a preguntar, ¿qué significa proceso isotérmico? Significa que la temperatura es constante. Iso viene de igual. Te pregunto. Y si la temperatura es constante, ¿cuánto vale la variación de temperatura? Rápido. A ver, no me digas que no sabes cómo restar, ¿eh? Si la temperatura es constante, ¿cuánto es la variación en la temperatura? ¿Qué significa temperatura constante? Que la temperatura final y la temperatura inicial son iguales, pues. Y si la final y la inicial son iguales, ¿cuánto vale la variación de temperatura? Vale 0. Y si la variación de temperatura es 0, ¿cuánto es la variación de la energía interna? Comenten. Entonces vamos a identificar por acá. ¿Qué ocurre en un proceso isotérmico?
en este proceso, la variación de la energía interna, la variación de la energía interna es ¿cuánto? Es 0. O sea, el delta de U vale 0. Eso es lo que debo recordarme, ¿eh? Por eso se llama proceso isotérmico. Si nosotros lo llevamos a una dependencia gráfica, oye, ¿qué significa proceso isotérmico? Significa que la temperatura es constante. Y al ser una temperatura constante, mira lo que me va a dar. Oye, se supone que pavito acá tienen que ser iguales. Si el pavito son iguales, pavito, 1, 1, 2, 2. Si son iguales, se cancela la temperatura. ¿Y qué sale? Presión por volumen, presión por volumen. O sea, quiere decir que en una isoterma, esta es una isoterma, ¿ve? Se cumple que pavo es constante. ¿Ha visto? El pavo es constante en una isoterma. ¿Qué más? Si tú quieres calcular el trabajo desarrollado por el gas para llevar del volumen inicial a un volumen final, tendrías que calcular el área, ¿verdad? Y esta área que usted tiene que calcular, qué feo es. Una logarítmica. Si estuviéramos llevando integrales, lo demostraríamos chévere, ¿no? Pero no estamos llevando. Entonces, ¿qué hago? De frente te voy a dar la formulita nada más, ¿ya? El trabajo es igual, mira, ¿qué es igual el trabajo? Al pavo o al ratón, como tú le quieras llamar. Le voy a poner NRT, ¿eh? NRT, ¿sí? Al ratón. Pero ¿ratón de quién? Acá viene lo bonito, ¿eh? Logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial, ¿correcto? Así estoy calculando el trabajo desarrollado por el gas. Como NRT, que es el ratón, logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. En los problemas te dan de datos, si en caso que te vean un problema de esto, te tienen que dar de datos el logaritmo neperiano, porque usted no sabe calcular un logaritmo, a menos que te den una calculadora científica y con esa calculadora científica pueda calcular el logaritmo neperiano. Y como no me dan de datos el logaritmo neperiano, allá entonces el trabajo es ratón, logaritmo neperiano del volumen final sobre volumen inicial. Muy bien, hasta ahí está bien. Sigamos otro proceso. Mira, presión constante. Se supone que tengo 3 variantes, ¿no? Acá viene el otro proceso. Proceso, chan chan, llamado isocórico o proceso isócoro, volumen constante. ¿Qué ocurre cuando el volumen es constante? Yo te pregunto, si el volumen es constante, ¿el gas se expande? ¿Se puede expandir el gas si el volumen es constante? No. ¿El gas se puede comprimir si el volumen es constante? No. Entonces, si el gas no se expande ni se comprime, ¿cuánto vale el trabajo del gas? El gas solamente desarrolla trabajo cuando se expande o se comprime. Entonces, no hay expansión ni comprensión del gas. Como no hay expansión, no hay expansión, ni compresión del gas, ni comprensión del gas, este no desarrolla trabajo. Este no desarrolla. ¿Qué es lo que no desarrolla? Trabajo. ¿Me está escuchando, no? No va a desarrollar trabajo. Entonces, si usted quiere ver la dependencia gráfica,
cómo darte cuenta. Mire esto, ¿ve? Presión, volumen. ¿Y cómo sería la gráfica? La gráfica simplemente sería esto, ¿ve? ¿Ha visto? ¿Qué significa acá? Que el volumen es constante. Ahí está. ¿Me entiende ahí? ¿Quieres que te enseñe algo chévere acá? Te voy a enseñar algo chévere. Mira, mira por acá. Esta, te estoy dando una bacana. Una bacana. Mira esto. Ponte que acá la presión inicial sea P sub 0. Y acá la presión final sea igual K veces P inicial. Mira lo que se cumple. Si acá hay una temperatura T sub 0, entonces acá la temperatura final va a ser igual K veces T inicial. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Me escuchó, no? La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Qué bacán, ¿eh? Qué chévere. Entonces, mayormente cuando yo tenga así de frente, el trabajo desarrollado por el gas vale ¿cuánto? Vale 0. No desarrolla trabajo el gas. Entonces, ¿qué voy a decir acá? El trabajo del gas simplemente vale ¿cuánto? Comente, ¿cuánto vale el trabajo del gas? Dígalo, 0. Trabajo del gas, 0 de Serapio, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, hablemos de otro proceso. Pero ¿cómo identificamos a mí? A veces, ¿qué ocurre si me dan así? Miren, esto es solamente para identificar, por favor. Ya, bueno, ahí nomás, porque si no vamos a ajustarnos más y todo lo demás. Miren el otro proceso, ¿ya? Se le llama proceso isobárico. ¿Qué hay en un proceso isobárico? En los procesos isobáricos, la presión es constante. Proceso isobárico, la presión es constante. ¿Qué ocurre cuando la presión es constante? Buena pregunta. Acá no hay trabajo en un proceso isocórico. Ahora, fíjate en el gas. Fíjate en el gas. Acá está el gas. Imagínate un reservorio que contenga un gas. Ya está. Acá viene algo chévere, bonito, bacán, pajita pulenta, dice, ¿no? Acá está la tapita. Acá está la tapa. Pero este gas es llevado, acá está el gas. Acá tenemos el gas. Lo voy a calentar al gas y el gas va a generar presión. Presión P y la presión es P. ¿Qué ocurre en este proceso? La presión permanece constante. Hay una expansión del gas. Pero el gas se está expandiendo. ¿Y qué ocurre con la presión? Comente. Dígalo, por favor. La presión es igual, pues. El gas se expande, pero la presión permanece constante, ¿ve? Qué bacán, ¿no? Qué bacán. El gas se expande, pero la presión es constante. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si acá hay un volumen inicial, B sub 0. Y acá sería el volumen final, ¿verdad? Comente. Comentarios. El volumen final, sí o no, le voy a poner K veces volumen inicial. ¿Ha visto o no? Volumen final, K veces el volumen inicial. Entonces, lo mismo va a ocurrir con la temperatura. Pues. Si acá hay una temperatura inicial, acá la temperatura final será K veces temperatura que inicial. Lo mismo que estamos viendo en lo anterior también, ¿no? O sea, hay una proporcionalidad. Pues. ¿Entre quién? Entre el volumen y la temperatura, ¿no? Entonces, sígueme por acá. ¿Qué decimos en este proceso? En este proceso, ¿qué ocurre en este proceso? La presión es constante, pues. ¿Verdad? La presión es constante. Si yo lo llevo a una dependencia gráfica, observa por acá.
Presión versus volumen. Y el gas se expande, chan chan. Se supone que la presión es constante. Ahí está la presión constante, ¿ve? De un inicio a un final se está expandiendo el gas. Ya está. Acá hay un volumen inicial y acá hay un volumen final. Volumen final, vamos a suponer que sea K veces el volumen inicial. Temperatura inicial y acá la temperatura final, K veces la temperatura inicial. ¿Ve? ¿Se ve o no se ve? El área es el trabajo. ¿Qué me representa el área? Acá sí hay aéreos. ¿Qué cosa es el área? El trabajo. ¿Cómo se va a calcular el trabajo del gas en un proceso isobárico? Eso es lo que me interesa. Se calcula como la presión por variación de volumen. Se supone, ¿no? Porque el área es base por altura, ¿no? O también, uy, te salió el pavo. Sí, profe, me salió el pavo, pero el pavo es ratón, pues. Ah, ya. Esto va a ser igual a NR variación de temperatura, ¿ve? Qué chévere. Qué bacán. ¿Han visto, no? Pavo igual a ratón. Muy bien. Qué bacán, ¿no? Qué bacán. Pavo igual a ratón. Todavía nos falta un proceso más. Y el proceso que nos falta, porque dijimos que eran 4 procesos conocidos, ¿eh? Isotérmico, la variación de energía es 0. Isocórico, donde el trabajo del gas vale 0. Isobárico, donde el trabajo es pavo o ratón. Y nos falta el proceso adiabático. Y eso lo vamos a ver luego del almuerzo. ¿A qué hora lo vemos? A las 2 p.m. con full problemas, ¿ya? ¿Les parece? Comenten, por favor. A ver, Yosabet me dijo el problema número 10. A ver, Yosabet, acasito vamos a resolver la 10, ¿ya? Antes que nos vayamos. ¿Está bien, Yosabet? ¿Te parece? Una extra. Muy bien. A ver, Atalaya, la mera yuca de la sopa en mera yuca, ¿cómo es eso? Wilfredo, no lo entiendo. A ver, mira lo que dice la número 10, ¿ya? A ver, Yosabet. Yosabet nos dijo, profe, la número 10. La 10 es esto, ¿eh? Hay 2 tipos de gases, ¿ya? Hay 2 tipos de gas. Lado izquierdo, lado derecho. Acá dice que es 1 mol y acá es 2 moles. ¿Qué más? Muy bien. Dice que el conjunto está a la misma temperatura. La temperatura del conjunto es 300 Kelvin. ¿Cuál es la presión? Dice. Ahora, para que exista equilibrio, esto lo habíamos hablado también el día sábado, ¿no? Para que exista equilibrio, para que este émbolo no se mueva, la presión que genera él y la presión que genera él, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Qué tiene que cumplirse acá? Para él, el pavo ratón, pavo NRT, y para él, para este otro gas, pavo ratón también, ¿no? NRT. Ahora, como el R es el mismo, porque es la constante universal de los gases ideales, voy a mandar a dividir. Mira lo que me sale. Acá le llamo 1, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, N1, es igual a presión 2, volumen 2, T2, N2, y todo esto es igual a R. ¿Han visto? Pavo, ratón, para él y para él, ¿ve? Ahora tengo que reemplazar, pues. Ojo, que para que eso esté estable, las presiones tienen que ser iguales. Segundo, que las temperaturas también son iguales porque está estable, ¿no? ¿Y cuánto vale esa temperatura? Dato, 300, la misma temperatura. Lo que no son iguales es el volumen y lo que no son iguales son los números de moles. 1 mol, 2 moles. Muy bien, pero ¿qué dice? Está dividido en 2 partes, ¿no? Nada más, ¿eh? Y eso es todo. Con estos datos me piden calcular cuánto vale en total, que me piden calcular la presión.
Pero ¿qué te dicen? Que todo este recipiente tiene 2 litros. 2 litros. O sea, el volumen 1 más volumen 2 vale 2 litros. Lo voy a sumar. Matemáticas. ¿Qué nos han enseñado? Que tú puedes sumar él con él. Si tú sumas él con él, abajo también tienes que sumar. A ver, sumando. Si tú arriba sumas, sería presión por volumen 1 más volumen 2. Abajo sumo T por N1 más N2. Y esto es igual a R. ¿Ha visto? Sumo arriba, sumo abajo. Matemática. ¿Cuánto vale el volumen 1 más volumen 2? Sería volumen total, que viene a ser 2 litros. Es 2 por 10 a la menos 3. Tiene que estar en metros cúbicos. La temperatura 300 y N1 más N2 sería 3. R vale 8,31. Tú lo operas. Tú lo operas, ¿ya? ¿Está bien, Josabet? Ay. Gracias, Diego. ¿Está bien ahí? A ver, ¿se entendió, Josabet? ¿Me entiendes, hija? Ya está. Eso hemos hecho el día sábado, por si acaso, ¿ah? El día sábado hicimos. Bueno, nos quedamos después del almuerzo. Volver.